Hola a todos, yo soy Virginia y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Como no solamente lo pudieron observar en la presentación de este video, sino también en el fondo y en mi look, que por cierto hoy tengo una vestimenta de una dama que bueno, ha pasado a la mejor vida. Yo creo que en las ojeras se nota. Bueno, espero que les guste el outfit del día de hoy y la vibra. Este va a ser un podcast, hoy sí va a ser un podcast sobre Halloween. En realidad no tanto de Halloween, sino contando algunas historias paranormales. Obviamente teniendo el debido respeto no solamente a las personas creyentes, sino también a la parte, por decirlo, física, las personas que no creen en este tipo de actividades, sino que ven un lado más físico o natural, por decirlo así. Así que antes que todo quiero explicar un poco qué es Halloween, porque sé que muchas personas que estarán viendo este video tal vez no puedan creer o no quieran creer en lo que es Halloween. Pensarán que es una simple tradición o una simple manera de vender creada por los Estados Unidos para proliferar el capitalismo y la venta de dulces, pero esto va mucho más allá. Y es que hace muchísimos años atrás, hace siglos atrás, Halloween es una cristianización de una festividad pagana. Para las personas que no sepan qué significa pagano o una festividad pagana, es una festividad o algo que no, está fuera de la iglesia cristiana o católica. Entonces, todo lo que esté fuera de estas actividades se considera pagano. Esta es una festividad celta que se celebraba a finales de verano. Y como sabemos, en el lado católico cristiano se celebra una tradición que es el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos y Muertos. Y el día 2 es el Día de los Muertos y familiares que ya no están aquí. Muertos y familiares que ya no están aquí, que también se celebra en México. Entonces, en esta festividad pagana se llama All Hallow Eve. Entonces se crea una contracción que, diciéndolo de forma rápida, suena Halloween. Entonces sería Halloween. En esta tradición los celtas usaban verduras, les ponían caras terroríficas. Si pueden ver en las primeras fotografías de Halloween, se ven que tienen caras aterradoras y generalmente lo que más se nota son gatos negros y calabazas. Eso es muy importante también porque ellos creían que, como es el día antes, como la víspera antes de el Día de Todos los Santos y Muertos, el mundo real, es decir, nuestro mundo y el mundo de los muertos se volvía uno solo. Y se podían encontrar, y en nuestro mundo podrían haber tanto fantasmas o demonios o cosas así. Entonces, de allí surge esta tradición de poder usar las calabazas con caras. Y también surge la actividad, o bueno, la idea del disfraz, de disfrazarse de bruja o de zombie y cosas así. Ellos se disfrazaban para poder pasar desapercibidos entre las almas que estaban vagando en nuestro mundo. Entonces, con esa pequeña introducción a lo que es el Halloween realmente, creo que es momento de introducir a lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que con mi taza de Basic Witch vamos a empezar con la actividad del día de hoy. He recolectado algunas historias que personas me han contado y voy a empezar con las historias de mi propia madre, que tiene algunas historias que les gustaría contar, pero ella no va a hablar el día de hoy, sino que las contaré hoy, así que vamos a empezar. Esta experiencia sucede en Caracas, Venezuela, aproximadamente a mediados de los años 80. Yo, en este momento, participaba en un grupo de jóvenes que se han vivido en una iglesia aquí en la ciudad. Éramos jóvenes que compartíamos nuestras actividades de catequesis, de primera comunión, ayudábamos al padre de la parroquia, al párroco en todas sus actividades. Cantábamos en la iglesia de manera que teníamos una vida juvenil normal como la suele tener cualquier muchacho. Sin embargo, lo diferente es que animábamos las misas dominicales con nuestros cantos y teníamos un grupo de catequesis que nos reuníamos cada cierto tiempo. Sucedió un día que entre tantas actividades, pues el padre o el párroco de la iglesia nos llama a algunos de los que formábamos parte de este grupo juvenil.
nos llama a nuestra casa y dice que debemos ir de urgencia a la iglesia. Sería un día sábado, porque en ese momento, paralelamente a esto, para que se entienda un poco más el contexto, aquí en la ciudad de Caracas, cercana a Caracas, aproximadamente a unos 45 minutos de la ciudad, hay un tramo llamado Tejerías, vía Paracoto. Se presentó un accidente muy grave. Algunas de las vías, en la carretera o en la autopista que viene desde el occidente del país hacia Caracas, la capital, explotaron unas tuberías que van debajo de la autopista, de manera que los carros y autobuses que iban transitando en ese momento, de un momento a otro explotaron. Estos autos explotaron a su vez que las tuberías que iban internamente, lo que generó un grave accidente en el cual perdieron la vida muchísimas personas, familias enteras, mujeres, hombres e incluso niños. Esto fue para un momento una gran tragedia y obviamente todos los medios de comunicación y las personas se hicieron eco de esta situación. En este sentido, nosotros estábamos consternados, cada uno de nosotros en nuestra casa, pero desconocíamos a lo que se venía. Como lo dije anteriormente, el padre nos llama a alguno de nosotros que formábamos parte del grupo juvenil y nos dijo que necesitaba de emergencia a la iglesia porque debíamos prestar nuestra ayuda en los cantos dominicales para la misa. Específicamente una misa que se estaba preparando porque una de las personas que estaba en este momento en esta acción ha asistido a los familiares de esta señora ya fallecida. Para que se hiciera una misa conmemorativa, pues no había cuerpo presente debido a que éste había sido calcinado. Entonces necesitaban hacer una misa para que la alma de esta persona pudiera descansar en paz. Así que nosotros nos dirigimos hasta la iglesia y bueno, allá fue que nos enteramos de todos los detalles y en estos momentos pues nos organizamos rápidamente y dijimos, bueno, esta es una situación que sale fuera de lo normal. Nosotros nos preparamos para misas, para bodas, para primeras comuniones, pero nunca se nos había presentado algo así, sino más bien algo distinto. Decidimos hacer lo mejor posible y hicimos una misa sin cantos de alegría, sino más bien de recogimiento. Así que presentamos la misa, los familiares estuvieron allí. Recuerdo que en la entrada de la iglesia, a todos los feligreses, familiares, amigos y allegados a esta persona, los recibían. Jamás lo olvidaré. Los recibían con una flor blanca, en honor a esta señora. El ambiente, se imaginaría que era un ambiente muy triste, de muchos llantos, de muchos gritos. Yo creo que hasta ese momento yo nunca había presenciado una misa con tal magnitud de tristeza que se respiraba en ese momento. Y nosotros tratábamos de mantener la cordura y la mejor compostura en un momento tan íntimo, tan triste y tan doloroso, y a la vez con extremo respeto. Así es que finaliza la misa, cantamos nuestros cantos y bueno, nos quedamos. Éramos como, no sé, calculo unos 12, 15 jóvenes en ese momento. Pues no todos pudieron asistir, porque como les digo fue una celebración bastante apresurada, bastante intempestiva. El público comunicaba, la llamaba. Y bueno, una vez que el padre terminó la misa, nosotros vamos detrás de la parte de la sacristía, pues la iglesia era como nuestro segundo hogar. La conocíamos del palmarrado, conocíamos cada detalle de la iglesia, era nuestra casa. En realidad, era nuestra casa y el sacerdote era nuestro amigo. Primero, nuestro sacerdote y la comunidad, una comunidad muy querida aquí en Caracas. Y por supuesto me abstengo a decir ciertos nombres. Pero bueno, finalmente uno de los chicos dice, bueno, miren, esta situación es un poco tensa, ¿por qué no mejor nos quedamos un rato y le pedimos permiso al Padre? Nos quedamos sentados frente al Santísimo Sacramento y hacemos un círculo de oración. Y encomendamos el alma de esta pobre señora que falleció de una forma tan violenta y trágica. Así que decidimos quedarnos. El padre nos dio el permiso, como siempre, ya que la iglesia estaba sola. Como les digo, era nuestro segundo hogar y convivíamos mucho tiempo ahí. Días, mañanas, tardes, noches. Hacíamos convivencias, hacíamos retiros espirituales, todo tipo de actividades. Nos quedamos. Nos sentamos frente al Santísimo Sacramento.
La iglesia estaba en total silencio. Las luces estaban apagadas. Hicimos una oración y yo estaba sentada en el piso. Y no me sentía cómoda. Me sentía sumamente incómoda. El resultado es que no podía siquiera cerrar los ojos. Estaba muy desconcertada. No podía cerrar los ojos, no podía orar. No sabía qué estaba sucediendo, así que decidí abrir los ojos porque no estaba concentrada. Me di cuenta que muchos de mis compañeros estaban en lo mismo. Nos miramos a la cara unos con otros, o sea, había una suerte de incertidumbre, de una sensación muy extraña. No sé cómo definirlo. Esto fue hace muchos años, pero aún queda el recuerdo vívidamente. Y en un solo instante, sentí como un ambiente se volvía muy tenso. Y de la mesa donde se celebraba y se consagraba la Eucaristía del Amón, se le llamaba así, estaba cubierta por un mantel generalmente blanco. Y ese mantel comenzó a moverse. Comenzó a moverse como si estuviese una ráfaga de viento. Como si estuviera una corriente de aire que hiciera que el mantel se moviera. Y fue increíble porque todos los que estábamos ahí no hicimos otra cosa que mirarnos y sorprendernos. Como, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Estábamos todos sentados y fue muy desconcertante. De manera que lo que hicimos inmediatamente fue pararnos, encender las luces de la iglesia y finalmente cuando reaccionamos dijimos, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Tuviste lo mismo que yo vi? Y bueno, comenzamos a intentar explicarnos. Y en el interín que estábamos hablando, muchos de mis compañeros dijeron que desde el momento que yo senté en el piso a orar, se sentía un frío terrible alrededor. Un frío que se metía dentro del cuerpo. Incluso yo experimenté una sensación muy extraña, como si estuviera una presencia, pero no podíamos explicarnos qué. Este movimiento de este mantel, el movimiento del mantel no podía suceder porque sí, todas las ventanas estaban absolutamente cerradas. Había una sensación incluso, fue muy extraña de explicarlo al día de hoy. Siento que fue inexplicable. Inmediatamente lo que hicimos fue llamar al padre que vivía en la misma casa parroquial, en el piso de arriba, como si fuera un apartamento. Tocamos el intercomunicador, que es un timbre que lleva a los apartamentos, y le dijimos, padre, baje de inmediato, por favor. Necesitamos a usted que se quede aquí. El padre obviamente ya estaba prácticamente dormido, después de bañarse, ya se iba a acostar, a decirnos que ya era hora de irnos y bueno, hasta que finalmente el padre bajó y nosotros le contamos lo que habíamos vivido. El padre con mucha parsimonia nos dijo, bueno muchachos, vamos a hacer una oración, yo les voy a imponer las manos a cada uno de ustedes y nos dio una pequeña explicación para que nos quedáramos tranquilos. Y en este momento, él nos dijo que muchas veces cuando suceden accidentes de este tipo, en el cual la muerte es muy violenta, muy triste, el espíritu, es decir, el alma de la persona, permanece todavía aquí. No desconoce que ha transitado a otro nivel y está como deambulando. Un paso más firme, todavía quedó como suspendido. De manera que en este momento nos explicaba que obviamente fue un momento que seguramente el alma de esta persona no desconoce que ha transitado a otro nivel y está como deambulando. Eso es lo que nos ha dicho. No hay un paso todavía. El paso de la vida terrenal a un paso más firme todavía quedó como suspendido. De manera que en este momento nos explicaba que obviamente fue un momento que seguramente el alma de esta persona no había podido pasar. Nos dijo el sacerdote muy serio, estando ahí aún. Y así nos orientó con los consecuentes. Siempre debíamos hacer una oración, una de protección. Como decir que la sangre de Cristo nos cubra, nos proteja, antes de hacer este tipo de actividades. Siempre orar con la suerte de protección previa. Y nos dijo, bueno, vamos a hacer una oración que es algo pequeño. Dentro de la Iglesia Católica se maneja como el mismo rito de la Iglesia. Los sacerdotes manejan ciertos momentos muy específicos, momentos de liberación
o como también los llamamos, pequeños exorcismos. Seguramente un sacerdote podría decirlo con masividad, pero como momentos muy breves de protección. Vamos a decirlo de esta manera. Así que nos hicimos una oración a cada uno. Nos impuso las manos, leímos unos versículos de la Biblia e hicimos unos rezos en conjunto y de ahí en adelante finalizó. Pero lo que nos queda a cada uno de nosotros es la experiencia. Y es que ciertamente las personas están de un momento a otro de nuestro lado y de un momento a otro puedes estar viendo la luz. El siguiente relato viene de parte de otro suscriptor y también es de la ciudad de Caracas. Cuando era joven, en una iglesia, participábamos haciendo actividades de catequesis. Para este momento se nos habían abierto las posibilidades. Se nos había invitado para participar en un retiro espiritual. Si ustedes han participado en algún retiro espiritual, sabrán que generalmente son 2 o 3 días cuando uno se va. Se dirige uno a casa de retiro, donde se hacen ejercicios espirituales, oración en silencio, compartir otras experiencias con personas, siempre bajo la supervisión y la orientación de un sacerdote o las hermanas de alguna congregación, que puedan orientar dicha experiencia. Si no la han vivido, puedo decir que es hermosa, maravillosa y que trae muchos, pero muchos recuerdos. Y sobre todo, genera mucha paz espiritual. Así que, bajo este primer contexto, les comento esto. Como les dije, fuimos invitados a hacer este ejercicio espiritual, un grupo de jóvenes de la iglesia, en el cual todos formábamos partes. Este lugar estaba a 1 hora y media hora de la ciudad de Caracas, Venezuela, en un lugar muy hermoso que se llama El Jarillo, que queda hacia las afueras de Caracas. De manera que previo a ese retiro teníamos que prepararnos como corresponde, porque como éramos parte de esta orientación, de este retiro espiritual, teníamos que ayudar a un grupo de jóvenes que formaban parte de un colegio que estaba ubicado en la ciudad de Los Teques. Los Teques queda aproximadamente a 40 minutos y si vas muy rápido a 35. Obviamente también estábamos preparándonos para un sacerdote que era un gran amigo de nosotros, que nos estaba marcando los lineamientos para poder realizar este retiro. Esto iba a ser un día viernes, sábado y domingo. Finalizaba al terminar la semana. Y lo que me sucedió a mí, que hasta el día de hoy recuerdo casi perfectamente, vívidamente, porque fue tal el impacto que sucedió con este evento, que vamos a decir, entre comillas, un sueño, porque la verdad es que al día de hoy lo desconozco. Fue una experiencia, fue un sueño, fue más que un sueño, fue tan vívido que parecía absolutamente real. Días antes o 2 días antes del retiro, yo me voy, obviamente. Teníamos muchas cosas que hacer, muchos ejercicios de oración, terminar la semana. Y lo que me sucedió a mí, que hasta el día de hoy recuerdo casi perfectamente, vívidamente, porque fue tal el impacto que sucedió con este evento, que vamos a decir, entre comillas, un sueño, porque la verdad es que al día de hoy lo desconozco. Fue una experiencia, fue un sueño, fue más que un sueño, fue tan vívido que parecía absolutamente real. Días antes o 2 días antes del retiro, yo me voy, obviamente. Teníamos muchas cosas que hacer, muchos ejercicios de oración y mucha preparación para este evento. Debíamos relajarnos, pero sobre todo poner en oración esta actividad que íbamos a tener que realizar. Así que teníamos que ofrecerle más a Dios para que todo saliese como nosotros lo estábamos planeando. 2 días antes del retiro tuve un sueño, que como les digo, no sé si sea realmente un sueño o realmente una presencia en ese momento en mi cuarto. Fue un sueño terrible. Yo quería despertarme, de verdad quería despertarme, pero no podía. Era como una suerte de lo que llaman parálisis del sueño, pero es que era muy real y terrible, porque yo vi sobre mí una figura que no era un hombre, no era una persona como tal,
Era una figura, no era una figura, no era una figura humana al 100%, era como un ente, algo muy grande. Y lo que más recuerdo de todo eran unos enormes cachos. Eran unos enormes cachos. Esta figura no era un hombre, no era una persona, era una figura humana, pero no al 100%. Era como un ente. Era muy grande. Tenía esos enormes cachos que terminaban como enrollándose alrededor del rostro. Tenía un rostro de cabra, pero muy grande. Tenía unos ojos muy grandes, una mirada malévola, una mirada maligna y unos cachos enormes. Lo que más recuerdo al día de hoy son esos cachos gigantes. Jamás los podría olvidar. La figura no tenía color, pero tampoco era blanco y negro. Tenía colores que lograba percibir entre gris, verde y los cachos. Jamás, jamás los podré olvidar. Esta cosa se montaba sobre mí, me agarraba en los brazos, me los presionaba, no me dejaba moverme. Yo quería levantarme, yo quería pararme de la cama, quería gritar, pero no podía hacer nada. Me tenía los brazos muy agarrados, con muchísima fuerza. Así pasaron, no sé, unos cuantos minutos habrán pasado. Yo tenía un miedo terrible, pero a la vez necesitaba orar. Yo sentía que no era una presencia, yo sentía que era una presencia maligna. Yo sentía que esa presencia me quería hacer daño y quería pararme, pero la fuerza era mucho más y no lo podía. También recuerdo que incluso el cuerpo era tan grande que sobrepasaba el tamaño de mi cama. Tenía como unos pies con pezuñas, hasta eso pude observar. Así que esos son los recuerdos que tengo. Después de todo esto, intenté levantarme. Cuando me levanto, lo primero que veo es que estoy completamente sudada. Estoy sudando y lo único que hacía era rezar, llorar, llorar y rezar. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y así lo repetía una y otra vez. Me levanté muy sobresaltada, todo muy terrible, me dio muchísimo miedo. Por supuesto que ese día conversé con mis compañeros y no fue casualidad. Todos, absolutamente todos mis compañeros, al mismo momento tuvieron sueños diferentes, con experiencias diferentes. Unos simplemente no pudieron dormir. Fue terrible. Ninguno esa misma noche. Y estábamos todos en casas distintas. Ninguno de nosotros pudo conciliar el sueño. Por alguna u otra circunstancia, pero fue imposible dormir. De manera que llegamos a la conclusión, cuando hablamos con el sacerdote, que estuvimos rodeados de una presencia del mar, que no quería bajo ningún concepto que nosotros fuéramos a realizar este retiro, porque estaba totalmente en contra. No quería que nosotros tuviéramos la presencia de Dios, y nos estaba poniendo todas las trabas del mundo para generarnos miedo y temor, y para que esa actividad no pudiera llevarse a cabo. Obviamente compartimos esto con el sacerdote, nuestro gran amigo, y sí, oraciones de liberación. Lo planeamos de una forma muy seria, sin fanatismo religioso, sino de una visión muy objetiva, obviamente desde el lado de la fe cristiana, y la fe implica, por supuesto, mucha oración. Así que esta fue una experiencia que me ha marcado mucho la vida, y a pesar de que han pasado mucho más de 30 años, no la he podido olvidar. Esta experiencia, este relato que vamos a contar a continuación, es uno de los relatos, podríamos decir, paranormales que pertenecen a mi mamá. Así que, además de ser uno de mis favoritos, es uno de los más largos. Así que, vamos a empezar. Esta experiencia la viví cuando tuve la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos de América. Básicamente, el pueblo en donde vivía quedaba en el estado de Nueva York, aproximadamente a unos 45 minutos de su capital. Es Schenectady. Este pequeño pueblo era un pueblo en la zona country, es decir, en la countryside, el área rural. Era un pueblito muy pequeño.
pueblo era como una villa muy, muy, muy pequeña, pero rodeada de mucha vegetación. Un lugar hermosísimo llamado Broadalbin. Aquí yo tuve la experiencia de vivir durante unos años, esto entre 1999 y los años 2000. Y en este momento yo estaba haciendo un curso de inglés de Community College que quedaba en el mismo lugar. Ahí estudiaba, yo estaba en este curso de English Second Language, que era el inglés como una segunda lengua. Así que llegué a una casa bellísima donde hicimos un contrato, como ellos eran una familia, mi host family, o la familia que me recibía. Y yo estudiaba en mis clases regularmente, mis clases de inglés, más universidad. De manera tal que tenía una casa bellísima, realmente hermosa en este pueblo. Un pueblo hermoso. Y un pueblo muy típico y tradicional de los Estados Unidos. En la casa en donde nos quedábamos era una de las casas más grandes, con un diseño arquitectónico del siglo XVIII, de manera que la arquitectura era muy hermosa, tanto externa como internamente. La casa tenía 2 pisos. Y en esta casa tuve la suerte de poder cohabitar con algunos estudiantes de diferentes nacionalidades y diferentes países, que estudiábamos en la misma universidad, pero que proveníamos de distintos países y teníamos creencias distintas. Por lo tanto, yo soy de Venezuela y profeso la religión católica. Tenía una gran amiga que es japonesa y ella no profesaba ninguna religión, mas sin embargo, ella siempre decía que ella creía en su familia, pero no practicaba ninguna religión, tampoco la religión Shinto, sino simplemente la creencia en su familia. También tenía otra tercera compañera que era de Turquía, específicamente de su ciudad, Estambul, y ella era de la religión musulmana. Yo y mi cuarta compañera, que era de Bulgaria, de su capital, la bella ciudad de Sofía. Y ella pertenecía a los adventistas. Y con el pasar de los meses se mudaron otras compañeras, japonesas también, pero ella vino de una forma muy interesante, porque ella estaba transitando en el terreno para prepararse para la religión budista. Su congregación la envía a los Estados Unidos para poner a prueba su fe, en un país que era netamente materialista y para comparar su fortaleza. Así que era una experiencia maravillosa, a decir verdad, para poder convivir. Además, mis host families, que eran una hermosa pareja de norteamericanos, que eran como mis padres. Sobre todo el señor, que para evitar inconvenientes no diré su nombre, él era como mi padre, y a quien todavía le tengo un gran afecto. Y por supuesto, su pequeña nieta. Ellos eran realmente sus padres. Viendo este contexto, es justamente lo más interesante, porque ahí viene la idea de que todos profesamos distintas religiones, diferentes creencias totalmente distintas, muy disímiles una entre otras, muy distintas, muy diferentes. Y llegamos a tener una íntima amistad, al punto de hoy ser casi como hermanas. Y hoy por hoy puedo decir que conservo grandes recuerdos de ellas. Y una de ellas sigue siendo mi mejor amiga, como mi hermana. ¿Qué pasó en esta casa? En esta casa al principio todo era normal. Una vida normal de estudiantes, nos levantábamos temprano, nos llevaban a la universidad y teníamos nuestras actividades estudiantiles como cualquier otro estudiante. Practicábamos natación, hacíamos tenis y de regreso veníamos a hacer nuestros deberes estudiantiles. Compartíamos nuestros fines de semana, salíamos y teníamos una vida de estudiante como cualquiera en cualquier parte del mundo. Sin embargo, comenzaron a suceder cosas aisladas, pero a cada una por separado. Yo soy una persona que me considero que siempre he sido creyente. Creo en Dios. Profeso la religión católica y, como lo dije, creo mucho en Dios. Esa es mi creencia. Sin embargo, desde muy pequeña y muy jovencita he tratado de ver las cosas con una dimensión bastante positiva, mostrándoles siempre la parte científica o la parte más racional de las cosas.
Desde muy joven siempre he sido así. No me dejo llevar por el apasionamiento o algo muy emotivo, para nada. Nada muy emocional. Sino siempre tratar de buscar la parte más racional. Pero en esta casa yo comencé a experimentar una serie de actividades muy extrañas que en este momento me habían pasado a mí. Sin embargo, no las comentaba, las dejaba pasar porque decía, bueno, son cosas que pasan, a lo mejor son ideas mías. Pero no fue así. No resultaron ser ideas mías. El primer suceso fue estando en mi cuarto. A ver, todas las cosas, todos los estudiantes, las 5 estudiantes, resultaron ser ideas mías. El primer suceso fue estando en mi cuarto. A ver, todas las cosas, todos los estudiantes, las 5 estudiantes vivíamos en el segundo piso de la casa. El segundo piso de la casa era una casa, bueno, cabe recalcar que muy, muy grande. Y el piso 2 era igual de grande y ellos lo habilitaron totalmente. Nosotros vivíamos allí, ellos habilitaron las habitaciones en el segundo piso para todos los que nos quedábamos allí. Entonces ahí nosotros teníamos un área común con nuestra nevera. Y si nos provocaba levantarnos de madrugada, lo podíamos hacer. Teníamos un microondas y si queríamos comer algo, vamos, lo buscábamos. Ahí en el hall de entrada, en el comedor, en la cocina. Y ellos dos habilitaron un cuarto en la parte de abajo, en el salón principal. Así que teníamos básicamente el segundo piso de esta enorme casa solo para nosotros. Ellos relativamente poco subían para allá, salvo cuando tenían que notificarnos sobre alguna cuestión o alguna actividad que debíamos hacer. Siempre intentaban mantener nuestro espacio privado y íntimo para nosotras. Como ustedes sabrán, si habrán conocido algunas cosas de los Estados Unidos, muchas de sus construcciones arquitectónicas son hechas en madera. Sobre todo este tipo de construcciones que datan de mediados del siglo o principios de la segunda parte del siglo XVIII o de la época victoriana hasta la época eduardiana. Muchas de esas casas siguen construyéndose en madera. Son construcciones muy, muy antiguas, muy viejas. Y en algunos casos no han tenido las debidas modificaciones o restauraciones que se les debe hacer. Lo primero que me sucedió fue un día estudiando en mi cuarto. Todas teníamos cuartos separados, he de recalcar. Pagamos cierta cantidad de dinero para poder dormir y comer allí. Y pues, un contrato normal, como cualquier otro. Yo estaba estudiando en mi peinadora, en la cómoda. Y tenía un espejo con unas gavetas preciosas, con una pequeña lámpara que la prendía. Estando yo ya en el escritorio bastante retirada de la mesa de noche, veo que empieza a titilar la luz de la lámpara de noche repetidas veces. Y bueno, pues yo intento decir, se está quemando el bombillo. El bombillo está dejando de funcionar porque la luz venía, se apagaba, se prendía, se apagaba. Y yo decido levantarme del escritorio, parar mi sesión de estudio para revisar el bombillo. Y veo que el foquito se sigue prendiendo y se sigue apagando. Y lo voy a revisar y veo que el foquito está en perfectas condiciones. ¿Qué digo? Bueno, qué raro. Trato de encender la luz porque ella tenía un switch para prenderla y apagar. Y no funciona. De manera que verifico que esté encendido el cable a la luz, que esté conectado a la lámpara. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que no estaba enchufada. El cable estaba desconectado. Y yo obviamente me sobresalto y me sorprendo y digo, ¿qué está pasando? O sea, la lámpara está desenchufada. Obviamente me asusté, pero no un susto de terror, sino de ¿qué pasa aquí? ¿Cómo podría fallar un bombillo si la lámpara no está encendida? Pero lo dejé pasar porque simplemente se me ocurrió. Me pasó por la cabeza que eso pudiese ser, no lo sé, bueno, un efecto de la física, a lo mejor
quedó carga eléctrica en el bombillo de luz o algo que en realidad no podría explicar. Algo científico claramente debía ser. Así que simplemente lo deseché. Hoy, obviamente, al día de hoy me doy cuenta que no era eso. Había una actividad paranormal en esa casa y obviamente la desconocía en ese momento. La segunda experiencia pasaron varios días después. En la casa se respiraba un aire bastante normal, con un ambiente maravilloso y lleno de juventud, con muchas risas, con mucha distensión en el ambiente. O sea, no se sentía ningún ambiente extraño, no te creas tú tampoco. Nada de actitudes extrañas, de nada ni de nadie. Así que no había por qué sentirse incómodo, por ninguna razón. Pero la segunda experiencia sí fue un poco más traumática, de hecho. Estaba una noche yo durmiendo normal en mi cuarto. Yo generalmente, cerraba la puerta por dentro. Tenía una llave que siempre estaba pegada al cerrojo de la puerta, desde adentro. Donde uno abre el pasamano. Siempre lo cerraba con llave. Todos los días. Yo cerré la puerta, como regularmente lo hago. Y me recuerdo hoy, y lo comento, como si lo estuviera viviendo ahorita. Estaba acostada ya era muy tarde, y sentí que se abrió la puerta. Y no era un sueño. Porque cuando uno tiene un sueño, es distinto. No sé cómo explicarlo, pero sentí que muy suavemente se abrió la puerta de mi cuarto. Muy suavemente. Y después sentí que algo se sentó en la esquina, en una de las esquinas de mi cama. Sentí la sensación, esa sensación cuando sientes que alguien se siente en la esquina de tu colchón, del colchón de tu cama. Sentí ese hundimiento, sabía que alguien estaba sentado ahí. Obviamente cerré los ojos con mucha fuerza y me puse la sábana, la cobija, me la cubrí la cara y empecé a orar, pero en mucho silencio. Fue lo único que se me ocurrió, rezar. Y así como entró, así como sentí ese hundimiento en la punta de mi cama, de que alguien se sentó, de la misma manera, sentí que alguien salió. Sentí que alguien se levantó e incluso así sentí el cerrojo de la llave cuando hacía el clic de la puerta. Estaba absolutamente aterrorizada por una mezcla de terrores. Y en ese momento era miedo. Pero más que miedo, era una incertidumbre. ¿Qué es lo que había vivido? De manera que cerré los ojos y no me pude parar. Fue al día siguiente muy de madrugada, pues ya nos íbamos a clases, solíamos salir a las 6 de la madrugada y 6:30 de la mañana. Inmediatamente lo primero a levantarme, llamé a todas mis compañeras y les conté la experiencia que había vivido, porque ya no podría mantenerme callada. Era algo que ya había superado el evento anterior de la lámpara. Fue algo que era mucho menos trascendental. Pero esto fue más complejo, fue más allá. Cuando yo comento esto a todas mis compañeras, porque yo era una de las mayores, no la mayor, pero sí una de las mayores, y ellas me respetaban mucho. Al saber que yo era una persona muy seria, era una persona que no jugaría con algo como esto, me miraron a la cara y nos dijimos: algo está pasando en esta casa. Me recuerdo que una de ellas, la chica de Turquía, se quedó muy asombrada y dice: yo tengo que hablar. Y cuando ella dijo ese yo tengo que hablar, yo supe que algo raro estaba pasando. De manera que dijimos: la universidad, tenemos clases, pero esta tarde tenemos que conversar. Cuando nos sentamos todos, cuando ya habíamos regresado, ya nos habíamos arreglado, ya habíamos descansado, nos encontramos en la universidad a conversar porque teníamos horarios de estudios distintos. Así que al llegar a la casa nos reunimos y comenzamos a conversar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que todas nosotras
habíamos tenido experiencias. Estábamos transitando, habíamos vivido experiencias muy extrañas. Cuando nuestros cuartos o en el resto de la casa, y no lo habíamos conversado. Yo de repente, por indiferencia o porque realmente no le había prestado atención o la suficiente atención, otras por miedo y otras porque les parecía casualidad en ese momento. Nos miramos absortas y sorprendidas de que estábamos viviendo cosas distintas. Pero no lo habíamos conversado hasta ese momento. Mi amiga japonesa siempre me decía, y yo lo había comentado ya previamente, ella siempre había conversado con mi otra compañera de Estambul, mi amiga turca, pero no lo había conversado conmigo, pues dejándolo pasar. Ellas sabían que yo era una persona muy ocupada y no quisieron molestarme. Una de ellas que solía sentir muchos ruidos en el techo en la noche. Esta casa, como son antiguas, tiende a tener por supuesto un basement, que es la parte de abajo, el sótano, y la parte de arriba, que es el ático. Ella decía que escuchaba muchos ruidos que provenían del ático y la imposibilitaba dormir de manera corrida, porque los ruidos eran muy fuertes. Eran como que personas dejaban caer muchas cosas, dejaban caer peloticas o metras e incluso cadenas. Incluso llegaba a escuchar algunos ruidos, algo así como un triciclo, como si sonara este tipo de ruidos. Y siempre habían ruidos que lanzaban juguetes o tiraban cosas al piso. Obviamente yo le dije, es posible que al ser casas viejas, de época, la madera cruje del invierno y pues cosas así. Mira, tampoco te preocupes, pueden ser ratas, pueden ser ardillas que se meten, incluso raccoons o mapaches. Un día nuestros padres de la casa, nuestra host family, tuvieron que ir hacia Schenectady, que ahí vivía una de sus hijas. Y bueno, en la casa estamos nosotros con todas las responsabilidades que eso implicaba. Y con esto vinieron mis amigos a compartir un día, a ver películas, a comer pizza, lo que hace cualquier joven de su edad. Y fue muy extraño, porque incluso vino también otro gran amigo que es de Sri Lanka, y él también estaba ese día. Lo curioso es que en el centro de esta casa había un gran, pero gran candelabro, inmenso, de unas dimensiones gigantes. Lo recuerdo vívidamente, era bellísimo, de cristal de Baccarat, unas lágrimas brillantes, pero era extremadamente grande. No sé cuánto llegaría a pesar, pero era enorme. Ese chandelier o ese candelabro estaba en el centro del techo de la casa. Era como un punto focal. Y obviamente desde el segundo piso se veía esplendoroso. Se veía hacia abajo de una manera increíble. Cuando llegamos a la casa, estábamos todos compartiendo abajo, en el living room, en el recibo. Y alguien, no recuerdo en este momento quién, volteó la mirada hacia arriba y quedó sorprendido. Lo único que llegó a gritar es ¡miren! Todos miramos inmediato el candelabro y fue impresionante. Un candelabro de esa magnitud y de ese peso se estaba balanceando de un lugar a otro. No había explicación que este candelabro y con esas dimensiones se estuviera moviendo. Y no era un movimiento sutil, era un movimiento intenso, de un lado a otro. No habían ventanas abiertas que pudiese, y si hubiesen ventanas abiertas tampoco era para que se moviera ese candelabro. Todos quedamos absolutamente perplejos. No lo podíamos creer, así que salimos corriendo al segundo piso para ver el movimiento. Pero al subir, el candelabro ya no se estaba moviendo. Entonces ya no éramos nada más nosotras las que estábamos experimentando situaciones extrañas, difíciles de explicar o incluso paranormales, sino que habían dos invitados que no vivían allí y solo estaban de visita y experimentaron también este tipo de situaciones. En otra oportunidad pasó una situación con otra de mis compañeras, en este caso mi amiga turca. A ellos solían llamarla mucho por teléfono. Tenía ese tiempo los cables muy largos para que la gente se llevara el teléfono y caminara alrededor de la casa.
Era muy común que los cables tuviesen este cableado. Ella solía hablar con su familia, con su mamá, con su hermana y con su papá. Todo esto por la diferencia horaria. Generalmente era muy de noche, mientras en Estambul era de mañana. Y bueno, era normal encontrar a mi compañera hablando en las escaleras, en el segundo piso, hacia abajo, sentada. Normal, hablando con sus padres, contándoles sobre su vida. Ya era bastante tarde, eran aproximadamente 11, 12 de la noche, ya casi medianoche. Y yo solía acostarme muy tarde, me quedaba viendo el noticiero. Era muy normal, pero de repente escucho un grito. Salí corriendo a ver qué sucedió y nos encontramos con mis otras compañeras. Nos encontramos juntos en el corredor del segundo piso. ¿Qué había pasado cuando bajamos? Y entramos a nuestra compañera literalmente llorando. Estaba llorando, pero llorando a mares. Lo que hicimos fue ir a abrazarla y preguntarle qué le sucedía. Y bueno, después de que logramos tranquilizarla, subimos a los cuartos y buscamos un poco de agua. Ella dejó de llorar y en ese momento después nos contó que estaba hablando normalmente con sus padres, con su mamá, con su papá, y de repente sintió que algo la paralizó. No podía hablar. Ella quería pronunciar una palabra y del otro lado del altavoz escuchaba que la mamá le decía: ¿estás bien? Y ella quería responder, pero no le salían palabras, porque decía que había sentido un frío inmenso que le congeló, pero un frío que se le metía en el cuerpo, que ella no lo podía explicar, que ella sabía que había alguien alrededor de ella, que alguien estuvo ahí, pero no podía reaccionar, estaba congelada, sentía esta presencia detrás de ella, alguien alrededor, pero obviamente se preocupó mucho al ver que esta niña estaba aterrorizada. Como estaba realmente, las cosas ya se habían subido de nivel, pero todavía no nos atrevíamos a preguntarle nada a los dueños de la casa, esperando que en algún momento ellos nos los contaran a nosotros. Manteníamos todo en reserva. Otra oportunidad que se presentó, ahora con la chica que era de Bulgaria. Ella pertenecía a la iglesia, a los adventistas, y solía ir con frecuencia a sus reuniones sabatinas y sus misas dominicales. Así que un día, regresando a la iglesia, nos llamó muy asustada. Su cara estaba totalmente descolocada. Si de por sí ella era una persona de tez muy blanca, esta vez está más pálida de lo normal. Con mucha angustia, con una cara de mucha angustia, y nos dijo que estaba sentada en su cómoda, en su cuarto, peinándose como siempre. Y recuerdo vividamente que el cuarto de ella daba hacia la avenida principal del pueblo, la ventana de su cuarto. Pero ella dice que estaba sentada de espalda a la ventana y a través del espejo, mientras se peinaba, vio una figura de un hombre parado en la ventana de su cuarto. Tenía un uniforme militar todo azul. Obviamente ella, muy asustada, reaccionó a un grito. Yo le digo que si era un uniforme yanqui, y ella respondió claro. Así que estaba de espalda. Recuerdo que nos decía que él miraba hacia afuera. Estaba parado frente a la ventana, mirando hacia la calle. Cuando ella dijo que tenía un uniforme azul, de una vez pude detallar que era un uniforme yanqui. El pantalón azul con el gorro azul. Así nos decía. O sea que en ese momento yo supuse, y todos supusimos, que podía ser una persona, un espíritu tal vez, de algún militar yanqui que vivió en esa casa y que lamentablemente falleció debido a la guerra de secesión. Podría ser. O posteriores. No lo sabemos con exactitud. De manera que muchas experiencias, estas serían las menores. Comenzaron a pasar ruidos constantemente, sonidos. El ambiente empezó a ponerse un poco cada día más tenso. Habían vivido bastantes cosas, cada una cosas distintas, unas más fuertes que otras, por supuesto, pero esta razón
el ambiente comenzó a ponerse tenso, así que decidimos hacer algo. Teníamos dos opciones: o hablábamos con los dueños de la casa, o teníamos que investigar el origen por nuestra cuenta. De qué año fue construida y qué pasó allí. Así que decidimos ir a la biblioteca municipal, la biblioteca principal del pueblo, y justamente recuerdo que ese día fuimos a lavar la ropa en estas grandes máquinas de lavado y dejamos nuestra ropa lavando y de regreso la buscaríamos. Y en el interín íbamos a la biblioteca principal. Cuando llegamos, recuerdo que ese día fuimos a lavar nuestra ropa en esas grandes máquinas de lavado. Dejamos nuestra ropa allí y de regreso la buscaríamos y en el interín iríamos a la biblioteca. Allí comenzamos a conversar con los encargados de este lugar y ellos nos dijeron: ¿ustedes viven con la familia, vamos a decirle, Johnson? ¿Ustedes viven con la familia Johnson? Y nos miró, la encargada nos miró con cara de: pobres muchachitas, ¿qué hacen ustedes allí? Esa fue la sensación que me recuerdo que su cara nos quiso decir. De manera que tratamos de buscar información, pero lamentablemente en ese momento la información que buscábamos era muy poca. Además de eso, yo estaba próxima a mudarme a un pueblo continuo de allí, a unos 10 a 15 minutos. Y bueno, ya estaba en este proceso de mudanza con una de mis compañeras. Así que fue muy triste en ese sentido. No pudimos terminar de indagar bien. Lo que sí descubrimos es que esta casa fue parte de un gran incendio en el siglo XVIII. No recuerdo exactamente qué año, 1873, tal vez 1876. Sufrió un gran incendio que destruyó la mitad de la construcción. La mitad de esta propiedad fue devastada por un gran incendio y no quedó más que la parte frontal de la casa. Parece que la propiedad era extremadamente grande y bueno, lamentablemente en ese momento vivían muchas personas allí. La tradición familiar de la casa, la tradición legal, ya habían pasado por muchos propietarios. Podemos suponer que en este tiempo quizás alguna familia o alguna persona había fallecido allí. Pero que falleció alguien, allí falleció alguien. Y de seguro era producto de este incendio que un alma quedó vagando en este espacio. Y todavía no debía irse de allí. Pero de que algo extraño pasaba en esa casa, definitivamente sí, sin lugar a duda. Pero digo, fueron muchas más experiencias, pero estas fueron puntuales. De verdad, nunca nos atrevimos a preguntarle a los dueños qué había sucedido allí. Nunca pudimos preguntarle. No queríamos hablar sobre las situaciones extrañas que estaban sucediendo allí. Pero ellos no nos decían nada. Siempre nos evadían con cualquier otra pregunta o, no sé, pasaron muchas cosas. Como digo, sería interminable poder contarlos. Desde nosotros intentando subir al ático y no poder lograrlo, hasta ruidos permanentes, pasaban cosas extrañas, como se abrían y se cerraban las puertas, se escuchaban pasos, se escuchaban voces, muchas cosas. Quiero decir que depende de ustedes considerar qué sucedía ahí. Definitivamente yo a partir de esta experiencia me di cuenta que sí existen situaciones que no tienen explicación normal. Simplemente hay entes o espíritus que están transitando alrededor de nosotros y que se manifiestan de maneras diferentes, pero no físicamente. Ya para finalizar con este video, que de seguro se les ha hecho infinito y largo, voy a contar algunas de mis historias personales. Cosas que me han sucedido vívidamente a mí, a mi persona, Virginia Facioli. Antes que todo, les quiero decir que este episodio tendrá una segunda parte. Así que si quieren contar sus historias paranormales o cosas que no son de este mundo, pueden hacerlo a mi correo electrónico que se los dejaré abajo o pueden hacerlo en los comentarios. Y con gusto lo estaremos contando en la segunda parte. Ahora sí, la historia que contaré a continuación sucedió cuando yo tendría aproximadamente unos 7 años de edad. Es uno de los recuerdos más vívidos que tengo a la actualidad porque
Es una situación que jamás podré olvidar. Estaba un día en mi casa, mis papás habían salido a la panadería y me dejaron en la casa con mi amiga María. Bueno, no se llama María, pero vamos a dejarlo así por su privacidad. Me dejaron en casa con mi amiga María. Ambas éramos muy pequeñas y estábamos jugando con unos de mis juguetes preferidos que se llamaban Fisher Price. Estábamos jugando y cada una tenía una parte de la cama. Yo estaba aquí y mi amiga María se encontraba del otro lado. Recuerdo vívidamente que tenía este castillo de Fisher Price, increíble, muy grande, muy increíble, y yo estaba jugando. Y estábamos jugando relativamente calladas. Y hubo un momento en que no sentí a María reírse entre murmuros, sino que sentí absoluto silencio. Entonces yo me extrañé porque María solía reírse o hablar entre murmullos cuando jugábamos. Así que levanté la vista, extrañada, y lo primero que veo es María solía reírse o hablar entre murmullos cuando jugábamos. Así que levanté la vista, extrañada, y lo primero que veo es a mi amiga jugando. Pero detrás de mi amiga María veo que está pasando una sombra. Pero no una sombra cualquiera, era una figura. Y de hecho, era de color blanquecina. Puedo describirla hasta el día de hoy perfectamente. Esta figura no tocaba el suelo, más bien parecía que estuviera flotando y era un hombre atractivo, de rasgos faciales bastante masculinos, incluso podría decir que árabes. Tenía el cabello bastante largo. Yo decía que era pelirrojo, no sé cómo yo logré percibir estos colores cuando en realidad no lo tenía, pero lo podía sentir. Y recuerdo que esta figura había atravesado la pared del cuarto de mis hermanos y iba caminando, y de un momento a otro lo único que hizo fue voltear a verme y sonreír. La figura me sonrió y yo lo único que hacía era decir: María, 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 voltea y mira lo que está atrás tuyo. Y María no respondía. La figura me sonrió muy dulcemente y cruzó la pared. Allí fue cuando María volteó y me dijo: Virginia, ahí no hay nada. Pero yo lo vi. Esa figura, ese ente estaba allí. Lo que sí estaba segura es que no era maligno. Hasta el día de hoy lo recuerdo perfectamente. Y bueno, esta es una de mis historias de las tantas que me han sucedido. Si quieres escuchar más de mis historias y mis anécdotas, y no solamente mías, sino también de ustedes, de los suscriptores, vamos a tener una segunda parte para el 31 de octubre, así que no se lo pierdan. Bye.